C.S. Lewis es un escritor cristiano, fallecido hace ya varios años, pero nos dejó varias obras extraordinarias. Las Crónicas de Narnia, por ejemplo, Mero Cristianismo, El problema del dolor. Y hay uno muy chiquito, un libro, versión novela, una sátira en realidad, titulada Las cartas del diablo a su sobrino. Contiene 31 cartas que el veterano demonio Scrutopo, denominado en el libro como el asistente del padre de las profundidades, le dirigió a su sobrino Orugario. Imagínense el nombre. Era un demonio principiante, un inexperto. La novela básicamente se trata del tío diciéndole al sobrino cómo tentar a un cristiano, a quien denominan el paciente. La misión es que el cristiano no se comprometa profundamente en su relación con Jesús, a quien llaman el enemigo. La novela es cómica, pero también invita a la reflexión. Y una de las cosas que podemos entender mientras leemos estas cartas ficticias, por supuesto, es que la tentación en la vida del creyente es recurrente y viene de distintas maneras, empaquetada de distintas formas, pero a todos nos viene. Y hay algunas frases que quiero rescatar, solamente como introducción, no es de ello que quiero hablar, pero me va a servir un poquito para introducirme. Dice una de las frases de las cartas, el tío diciéndole a Orugario: no te puedes imaginar hasta qué punto son esclavos de lo ordinario. Lo dice en una de las cartas en la que propone que una forma de tentar al creyente es a través de las preocupaciones ordinarias de la vida, a través del entretenimiento, por ejemplo. En otra parte de las cartas dice: puedes lograr que no haga absolutamente nada durante periodos prolongados. Es decir, invitarlo al ocio, que no haga nada. La nada es muy fuerte, lo suficiente como para privarle a un hombre de sus mejores años. Y una última frase que les comparto, hay varias por ahí que usted pudiera rescatar si lee el libro. Chiquito, 140 páginas más o menos. El ataque tiene mucho mayores posibilidades de éxito cuando el mundo interior del hombre es gris, frío y vacío. Insisto, el libro, al menos a mí, me invita a considerar la forma en la que a veces me muestro vulnerable. Es como una suerte de autocrítica. Ahí descubro cuáles son mis áreas vulnerables. En algunos casos es la ira. El tío le dice a Orugario: hey, ¿sabes qué? Tentalo, generando un ambiente tenso en la casa, que se peleen, que discutan mucho el hijo con la mamá. Eso funciona para que se desvíen del camino. Muy bueno. Da otros consejos, entre comillas, ¿verdad? Consejos. Pedile de que deje de congregarse. Congregarse no es tan. Así que decirle, por favor, que no se congregue. El tema es que una y otra vez, a través de 31 cartas, la historia se desarrolla tratando de hacernos un autoanálisis de qué tan vulnerables somos. En las Escrituras, en el Evangelio de Mateo, para ser más preciso, en el capítulo 4, ustedes van a descubrir un episodio conocido por la mayoría, pero donde se le prueba a Jesús, conocido como las tentaciones de Jesús, por supuesto. Y a través de las tentaciones de Jesús vamos a descubrir que de forma interesante continúan siendo las mismas a las que nosotros nos enfrentamos en el día a día. Solo que, por supuesto, de distinta manera, pero en esencia continúan siendo las mismas tentaciones. Y quiero que veamos cómo reaccionó Jesús, para así también nosotros aprender a reaccionar en el proceso de estas pruebas. Mateo 4, versículo 1. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esta es una de las historias quizás, permítame decirlo de esta manera, más sagradas. ¿Saben por qué? En este momento, cuando Jesús fue tentado, él no tenía testigos, compañeros, amigos, alguien que le acompañara. Iba solo, recuerden, por supuesto.
Entonces la pregunta que me surge a mí es, Mateo, ¿cómo se dio cuenta de que Jesús fue tentado en el desierto si no había nadie con él? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo? Y claro, en algún momento Jesús tuvo que haber contado. Es lo que al menos aducen la mayoría de los comentaristas bíblicos. Jesús debió en sus reuniones privadas con los discípulos contado algunas cosas, como estas, por ejemplo. Y es interesante, ¿saben por qué? Porque el Rey de Reyes, el Mesías, el Salvador, quizás se detuvo durante un momento de su ministerio para hablar con sus discípulos y contarles los momentos que tuvo de tentación. Me lo imagino hablando con Pedro, con Juan, Santiago, diciéndole, hey, ¿saben? Les voy a contar del día que yo fui tentado. El día que se me apareció nuestro enemigo. Y me tentó con esto y esto y esto otro. Pero también les voy a contar cómo salí adelante de cada una de esas pruebas. Por eso para mí cobra como una relevancia especial. Porque el Mesías, el Rey de Reyes, se muestra justamente, como dice el escritor de Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no sabe lo que nosotros atravesamos, puesto que también fue tentado, al igual que nosotros. Así que Jesús no habla simplemente por un tema de discurso bonito que tiene. Hay una experiencia, una vivencia que lo respalda. Entonces noten que aquí hay una palabra que va a ser recurrente durante el mensaje, la palabra tentación. Que cada vez que ustedes y yo la definimos, a menudo la definimos de esta manera: aquello que nos induce a hacer lo malo. Y por supuesto, es básico. La tentación tiene el poder de afectar el futuro de nosotros, a nuestra familia y a nuestra fe. Pero como notarán en pantalla, la definición etimológica de esta palabra es prueba. Cuando somos tentados, en realidad lo que se prueba es la condición espiritual que todos tenemos. No está en discusión si somos o no somos tentados. Todos los que estamos en esta sala, toditos somos tentados. De distintas maneras, de distintas formas, no necesariamente en las mismas áreas. Mis tentaciones a lo mejor no son las suyas. A lo mejor lo que para usted es una tentación, para mí no. Pero también funciona a lo opuesto. Pero hay otra cosa que me parece importante destacar, y es el sitio y el momento en el que se da esta tentación, y es en el desierto. Y si ustedes leen los versículos antes, en el capítulo 3, se van a dar cuenta que hubo un momento especial en Jesús, fue el tiempo del bautismo. En ese mismo momento, cuando se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Recuerdan eso, no? Qué interesante que después de un momento alto pueda venir un momento tenso y desafiante. Por alguna razón, a veces Dios permite que después de un gran momento tengamos que atravesar una etapa difícil en nuestro caminar espiritual. Por alguna razón, Dios permite que vivamos tiempos altos y pareciera que ahí, estando en la gloria, cuando todo está aparentemente saliendo bien, de forma inesperada viene la prueba, viene una tentación, un desafío. Algo que por supuesto no estaba en nuestros planes. Entonces quiero que vean lo que enfrentó Jesús. Primera tentación, versículo 2 de Mateo capítulo 4. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y claro, recuerden que Jesús era también completamente hombre, además de ser completamente Dios. Era natural que el hambre iba a aparecer. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La tentación parece obvia, convertí una roca en alimento para que saciese el hambre que tenés en este momento. Sin embargo, es un poquito más profundo si uno lo mira con mayor detenimiento. Tiene que ver con algo todavía más neurálgico en el día a día. La pregunta que uno se hace en algunos momentos de la vida es esta: ¿cómo voy a resolver mis necesidades? Aquí lo que estaba en cuestión es que Satanás le estaba proponiendo a Jesús resolver una necesidad en lugar de tener que atravesar el proceso correspondiente.
que era soportar el tiempo de ayuno hasta que éste acabase. En la vida, ustedes y yo también vamos a tener una prueba similar. Todos nosotros tenemos necesidades elementales, necesidad de tener seguridad, de ahí que la plata se vuelve importante. La necesidad de sentirnos amados, de ahí que las relaciones se vuelven importantes. La necesidad del placer, de ahí que el sexo se vuelve también importante. Y si ustedes siguen indagando en la vida del ser humano, se van a dar cuenta que hay otras necesidades, pero que a veces en lugar de tratar de satisfacerla conforme al plan de Dios, lo hacemos nosotros mismos, bajo nuestros propios criterios, bajo nuestras propias ideas. Y de ahí que, por ejemplo, la necesidad de sentirnos seguros, que implica tener en algún momento cierto nivel de plata, nos lleva incluso a no confiar en que Dios es nuestro proveedor y confiamos en otros en lugar del Señor. La necesidad de tener sexo nos lleva incluso a no esperar a un marco matrimonial adecuado, sino que en todo caso tomamos cartas en el asunto y comenzamos a hacer nuestros propios asuntos para tratar de satisfacer esa necesidad. ¿En qué área de tu vida te has sentido tentado a no depender de Dios? Es una pregunta que nos invita a la reflexión. ¿En qué área de su vida se ha sentido tentado a no depender de Dios? David dijo en el Salmo 18, versículo 1, mi Señor, mi fortaleza, yo te amo. Mi Señor y Dios. Y observen lo que aquí dice. Tú eres mi roca, mi defensor y mi libertador. Noten que no dice, tú eres el que me defendió o el que me libertó. No, no está hablando de lo que Dios hace, está hablando de lo que Dios es. Y por supuesto, Dios hace conforme a lo que es. Pero es que hay una idea que puede parecer sutil, pero es importante destacar. David se complacía más en que Dios fuera su fortaleza que en ser fortalecido. David se complacía más en que Dios fuera su liberador que en ser liberado. Ustedes dirán, ¿a qué se refiere eso? Es cuando el ser se complace con Dios a pesar de que Dios no está actuando como yo espero. Es cuando yo sé que Dios sigue siendo bueno aunque me estén pasando cosas aparentemente malas. Mi concepto no cambia porque yo sigo creyendo que Dios es bueno aunque todo a mi alrededor aparentemente diga lo contrario. Yo sigo pensando, Dios sigue bueno, sigue siendo bueno, sigue sentado en el trono y por lo tanto Él es fiel y seguiré creyendo en Él aun cuando yo no estoy viendo la respuesta que quisiera ver. Básicamente David dice, tú eres mi roca, tú eres mi defensor, tú eres mi libertador. Lo que complacía a David era saber quién era Dios. ¿Saben por qué? Porque solo podés depender en aquel que conoces. Si David conocía quién era Dios, entonces podía aprender a confiar en Él y por lo tanto también a depender en Él. Es como el caso de Job. ¿Recuerdan el típico ejemplo del hombre que sufrió mucho, que pasó por una serie de sufrimientos? Y llega un punto donde Dios se le aparece en el capítulo 38 y le habla de una forma fascinante. Recordarán ese capítulo cuando Dios le dice, ¿y quién eres tú para decirme qué hacer o qué no hacer? Yo que fui el creador del cielo y la tierra. Y da un argumento extraordinario el Señor. Al final del libro, en el capítulo 42, en el verso 5, Job termina reconociendo esto. Yo había oído hablar de ti. Había oído. Es lo que a mí al menos me ha pasado a veces. He oído que Dios es bueno, pero otra cosa es saber que Dios es bueno. He oído decir que Dios responde a oraciones y otra cosa es saber que Él me ha respondido. Oír hablar a alguien y conocer a alguien o oír hablar de alguien y conocer a ese alguien son dos cosas diferentes. Es muy difícil depender de quien solo has oído que hablan, pero sin jamás escuchar su voz. De ahí que tiene sentido la forma en la que reaccionó Jesús ante esta prueba. Versículo 4. Jesús respondió,
Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Saben cómo responder ante esta tentación que todos enfrentamos? Es aprender de forma intencional a escuchar la voz de Dios. Y hoy es sencillo, es a través de las Escrituras. Si quiero aprender a depender, necesito aprender a escuchar para lograr fortalecer mi confianza en Él. Esa es la primera tentación y la primera forma de reaccionar ante ella. Número 2, versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. La propuesta del diablo era esta: a ver, Jesús, lánzate de aquí porque Dios está en la obligación de agarrarte, que te agarre. Así lo dice la Biblia, la misma Escritura. Está citando el Salmo 91. El diablo también era muy bueno con el tema de memorizar los versículos bíblicos. ¿Saben cuál es esta tentación? Es la prueba de la manipulación. Es cuando creemos que Dios está en la obligación de responder a nuestras irresponsabilidades en la vida. Noten lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 3. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Noten si acaso no nos ha pasado. Yo me meto en un hoyo y luego creo que fue Dios el que me empujó, cuando la decisión la tomé yo. Y esto, miren, es como que yo les diga, va a sonar por supuesto absurdo: súbanse al techo de este edificio. Luego se tira. Y cuando va en el aire, los 2 segundos que va a tener de tiempo, le pide a Dios que lo agarre para que no se golpee en la caída. Para empezar, si me hace caso, estaría mal. Pero estaría peor si cree que Dios tiene la obligación de que le aguante la caída. Lo más seguro que se va a quebrar, si acaso uno no se mata. Uno dirá, bueno, eso es absurdo. Bueno, es tan absurdo a veces como cuando yo me endeudé de forma irresponsable y después quería que Dios me pagara todas mis irresponsabilidades. Me pasó a mí recién casado, con mis recursos limitados, nuestros recursos limitados. Me metí a deudas de forma irresponsable para tener una vida que no podía, darme un gusto que no debía, al menos no en ese tiempo. Y claro, luego uno quiere clamar al Señor para que el Señor responda a todas nuestras oraciones. Y a veces Dios dice, ¿sabes qué? No te la voy a responder como vos querés, Alberto. Quiero enseñarte algunos principios y eso va a significar un poco de tiempo. No va a ser el milagro que vos estás esperando, que venga alguien con mucha plata y te dé todo lo que vos necesitas. No, va a ser a través de principios. Aprende a administrar mejor el dinero, así de sencillo. Porque si no, puedo creer equivocadamente que Dios tiene que responder ante mí. Miren, el mundo provoca guerras y exige después que Dios dé la paz. El mundo provoca hambruna y exige que después sea Dios el compasivo. El mundo se endeuda y exige que Dios las pague. El mundo se tira por un barranco y exige que Dios lo atrape. Y es que Dios no está comprometido con mi irresponsabilidad ni con mis caprichos, sino con su propósito. Se lo vuelvo a repetir, Dios no está comprometido con mis caprichos, está comprometido con su propósito. Ahora, Dios de una forma genial termina respondiendo a veces por misericordia, porque Él sigue siendo bueno, ¿sí o no? Y a pesar de nuestra necedad, de mi terquedad, por alguna razón decide intervenir en mi vida y hacer lo que no debería, pero que por amor lo hace, para darme alguna lección, por supuesto. Pero eso no habla de que mi decisión fue correcta, habla de que Él es bueno nada más. Y de que a mí me hace falta mucho por aprender. Por lo tanto, ¿saben cuál es la lección acá? Para poder enfrentar esta prueba, mis estimados, lo que yo necesito es aprender a ser responsable.
tener una fe responsable. Tercera tentación, Mateo capítulo 4, verso 8. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto y ahí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Esta es la prueba de las convicciones. Quiero que lo vean de esta manera. El diablo le estaba proponiendo a Jesús algo bastante atractivo. Reinos del mundo y riquezas. Ahora, presten atención a este detalle. Esta no es la primera vez que le prometían a Jesús algo así. Cuando ustedes van al libro de los Salmos, hay algunos capítulos en ese libro que se consideran capítulos mesiánicos. Es decir, que aunque a pesar el personaje literal sigue siendo David en algunos casos, proféticamente se están refiriendo a Jesús. Hay varios de esos capítulos en el libro de los Salmos. Y el capítulo 2 es uno de esos, donde hace referencia implícita a Jesús. De ahí que encuentran una promesa como esta. Salmos 2, versículo 8. Pídeme y te daré como herencia todas las naciones del mundo. Tuyos serán los confines de la tierra. Así que noten ahora esto. Desde la eternidad, el Padre le prometió a su Hijo todo. Te daré todo si me lo pides. Y ahora, Cristo en su humanidad recibe una promesa similar, solo que ahora del otro bando. Si te me arrodillas y me adorás, es decir, si confesás que yo soy el Señor, te voy a entregar lo mismo que tu papá te prometió, solo que conmigo no vas a tener que pasar por la cruz. Conmigo solo es arrodillarte en este momento y se acabó todo y ya lo tenés. Le estaba ofreciendo el camino fácil. Le estaba ofreciendo el camino simple. Era la tentación de abandonar tus convicciones, la tentación de negociar los valores, la tentación de bajar el listón de la integridad. Es la misma sociedad en la que vivimos que nos ofrece alternativas a lo que Dios nos ofrece. ¿Querés tener a alguien que te ame? Lo podés hacer, no tenés que casarte, sin embargo. ¿Para qué firmar un papel? El sistema en el que vivimos te dice, sé feliz con la persona que vos querés. ¿Pero por qué tenés que firmar un papel? ¿Por qué casarte? Si bien podés vivir juntos, nada más, sin mayor compromiso. Es más, es mejor, porque cuando te peleé, te separás y no hay nada que te amarre. Así que tranquilo, es más fácil. No, lo que querés no es familia, es más fácil así. Otro ejemplo, ¿querés plata? Dice el libro de Proverbios que el que ahorra poco a poco se enriquece, ¿no? Dice Salomón. Y algo de plata debe saber, conociendo que fue el hombre más rico de su tiempo. Pero entonces, hay otras formas de hacer plata, ¿sí o no? Acepte sobornos. Es más rápido que ahorrar. Ah, dice uno, pero es más rápido. Firme documentos que no debe de firmar y puede aceptar una coima. La sociedad es la alternativa que nos ofrece. ¿Querés sexo? ¿Por qué esperar a casarte? ¿Por qué? Lo podés hacer ya. Si después de todo el placer es lo importante, hacelo ya. ¿Por qué tenés que tener un anillo, firmar un papel, estar en un altar con un pastor? Ya. Hacelo ya. Es más, con experiencia va a ir el día que te casé. Porque en la escala de valores de nuestra sociedad, lo importante es el resultado, no necesariamente el proceso que nos lleva a ese resultado. Y el Señor a veces está más interesado en el proceso que en el resultado como tal. Porque Dios, como se los he dicho en el pasado, está más interesado en mi transformación que en mi comodidad. Y la transformación viene justamente por respetar algunos principios que implican procesos que a veces son tardados. Y ocurre y la sociedad muchas veces no entiende
el por qué a veces nosotros nos comportamos de cierta manera, por qué tenemos que esperar ciertas cosas. Decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, quien sirve a Dios por dinero está dispuesto a servir al diablo por un mejor salario. Es decir, si yo busco al Señor por lo que Él me puede dar, me puedo ir por lo que me pueden ofrecer allá afuera. Porque después de todo lo que me interesa es el beneficio y no la comunión con el Señor. Y ahí es donde radica el problema. Cuando mi relación con Dios está establecida sobre el beneficio que yo obtengo y no sobre la relación, sobre la intimidad que sostengo con Él, entonces lo más seguro es que si alguien me ofrece algo mejor allá afuera, me voy también. Porque ando tras resultados y no tras la relación con el Señor. De ahí que hay algunas sectas que tienen mucha popularidad, porque nos enseñan o nos intentan vender de que podemos conseguir algunas cosas más rápidas. Por ejemplo, parar de sufrir. Pare de sufrir, venga. Pare de sufrir. Venga, tome un poquito de agua del río Jordán y pare de sufrir. Venga, tome un poquito del pedazo de madera de la cruz de Cristo y pare de sufrir también. Venga y dé un poquito de plata. Venga y dé más. Venga y dé dinero. La motivación es distinta. Pretendemos jugar con las convicciones, los valores, los principios, cuando Dios simplemente nos dice, confía. Pero eso es como incierto, sí, Alberto. Si conoces quién es Dios, vas a entender que lo mejor que te puede pasar es que en sus manos están tus tiempos. Es lo mejor que te puede pasar. ¿Puede que tarde? Sí. ¿Puede que duela? También. Pero no porque duela o porque tarde, deja de ser correcto. Sigue siendo lo correcto. Jesús respondió a esa tentación en el verso 10 diciendo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hoy cerrando, volviendo al libro de C.S. Lewis, las cartas del diablo a su sobrino. En la última carta, en la carta 31, si ustedes la leen, es una carta de un tío frustrado. Recuerden que el tío es el demonio experimentado. Está frustrado porque el sobrino nunca fue efectivo con el paciente que tenía. Tenía que hacerlo caer. Y en su frustración le dice lo siguiente: has dejado que un alma se te escape de las manos. Insisto, recuerden que esta es una conversación ficticia, es una imaginación de alguien que se pone a pensar cómo sería la conversación allá abajo. Estos tipos que están ahí tratando de jugarla en contra de nosotros. Has dejado que un alma se te escape de las manos. El paciente está atrapado en ese mundo en el que toda nuestra aritmética no tiene nada que hacer. Miren qué extraordinario esto, porque aquí lo que está diciendo a través de este personaje ficticio es que el sistema llega a un punto en el que te dice, no sé por qué, pero no tengo absolutamente nada que ofrecerle a este que conoce de Jesús para que deje ese camino, para que viole sus convicciones, para que ponga en venta sus principios y haga las cosas como nosotros queremos. ¿Recuerdan en el caso de Daniel? Cuando en Daniel se preguntaban los que estaban tratando de tramar algo en contra de él, ¿y contra este qué hacemos? Este se mueve de forma tan correcta, tan recta, que no hay nada que se pueda hacer en contra de él. Nuestra aritmética no funciona, nuestros planes no sirven, nuestra estrategia no funciona en absoluto. Y añade, una vez más, nos enfrentamos con lo inexplicable. No se entienden
La sociedad no entiende cómo un muchacho que no se ha casado ha decidido llegar virgen hasta el matrimonio. ¿Cómo? No lo entiende en este tiempo en el que lo normal es lo otro. No se entiende. Miren, en el tiempo que estuve trabajando en la empresa, antes de ser pastor, tuve un equipo de compañeros muy buenos. En realidad hubo una camaradería, algo bastante bonito, ¿no? A pesar de que no todos compartíamos los mismos valores o la misma fe necesariamente, pero había un buen ambiente. Y recuerdo que cuando recién llegué, tenía que 19 años, y se enteran que soy asistente de una iglesia, cristiano, etcétera, ¿no? Comienzan las preguntas de rigor para tratar de ver si uno es tan, ¿no? O quién es uno en realidad. Y uno de ellos ahí bromeando me dice, hey, ¿qué edad tenés? 19, le digo. ¿Y tenés hijos? Me dice. No tengo hijos, le digo. Ah, ni uno por ahí regado. No, ni uno regado. Ah, ok. ¿Y una mujercita? Me dice. No, tampoco, le digo, nada. Ok. ¿Pero andás de novio con alguien? No, tampoco, le digo, para nada. Pero sí querés, ¿verdad? Pues sí, pero ahorita no, le digo, tal vez. Pero sí te gustan las mujeres, véame. Sí, le digo, sí. Es más, les dije después ya, haciendo el ambiente más tranquilo. También soy virgen. Está buena, hermano, eso es peligroso, sí, oíste, me dice. Y ahí en el juego, ¿no? Lo interesante es que en la medida que pasa el tiempo, gradualmente el discurso acompañado con los hechos va cobrando cierta fuerza. Porque siempre he dicho que los temas moralistas, de valores y cosas por el estilo, en un sentido es más sencillo decirlo desde una plataforma como esta, en un ambiente como este. Pero en el día a día en el que ustedes tienen que enfrentarse a los desafíos propios de la sociedad, donde al igual que a mí me tocaba compartir con gente que no necesariamente teníamos los mismos valores, ahí es donde se descubre la congruencia entre el discurso y los hechos, entre lo que decimos y lo que somos. Ese es realmente el reto de la vida. Y ahí es donde se descubre si en realidad tenemos o no convicciones claras. Ahí es donde se va a ver si somos insobornables, si alguien nos puede poner un precio. El que era mi jefe en ese sitio donde trabajé, me decía algunas cosas interesantes. Entre ellas, una vez me dice, ¿sabes qué? Vos y yo, que no nacimos en cuna de oro, vos y yo, que no tenemos apellido X o Y, nuestro único capital es nuestro nombre. Si vos echás a perder tu nombre, perdés el capital que tenés. Porque lo que vale es tu nombre, me decía. Es tu nombre. Llevando eso a este principio, es exactamente igual, mis estimados. Lo que le da fuerza a nuestro mensaje, al evangelio, es el testimonio que damos. Es la vida de Cristo que mostramos a la gente. No necesariamente conocernos algunos textos bíblicos de memoria, que es muy bueno, es recomendable, hágalo, y si puede hacerlo más, hágalo más, por supuesto. Pero no seremos conocidos por el discurso religioso, sino por una vida congruente con el evangelio. Seremos conocidos justamente por personas que no se venden, que no tienen precio, que están dispuestos a asumir su responsabilidad y sus compromisos. Y cuando aún esto sea difícil en algunos momentos, estamos dispuestos a pagar el precio. Termino con la última frase que decía Escrutopo, el tío de Orugario. Si tan solo pudiésemos averiguar qué se propone. Si tan solo pudiésemos averiguar qué se propone.
Si hubiese una respuesta de nosotros, ¿saben? Creería que tendríamos que responder como le dijo Pablo a Timoteo. En la última de las cartas que escribió Pablo, la última, todos los teólogos coinciden en esto. Esta fue la última carta que Pablo escribió. No hubo otra después de esta. Por lo tanto, como que tiene una relevancia particular, al menos para mí. Pablo le dice a Timoteo: he luchado por obedecer a Dios. Es el Pablo que ha caminado años, que ha discipulado por años. Es el Pablo que ya sabe que su muerte se avecina, que pronto le matan. He luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. Lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Cuando la sociedad se pregunte: hey, ¿por qué no aceptaste a la otra mujer que se te estaba proponiendo? Estaba fácil, solo la podías llevar nada más a tal lugar y ya. Va a poder decirle esto: ¿sabes qué? He luchado toda mi vida por obedecer a Dios. No voy a desperdiciar el recorrido que he llevado por una noche de pasión, por un tema de desorden hormonal. No lo voy a hacer. No están a la venta esas convicciones. He luchado por obedecer a Dios y hasta ahora lo he logrado. Cuando te pregunten: pero ¿por qué no aceptas la plata? ¿Por qué no la aceptás? Vos querés construir tu casa. Va a ser más fácil si aceptás esa plata. Va a ser más fácil. Nadie se va a dar cuenta. Todo está fríamente calculado para que nadie se entere de que esa plata viene de fondos ilegítimos. Nadie se va a enterar que es una estafa. Puede firmar el papel tranquilo. Igual el beneficio es lo que importa. Va a poder decir: ¿sabes qué? Quiero llegar a la meta y quiero seguir obedeciendo a Dios. Ese es mi plan, ese es mi propósito. Cuando te digan: brother, ¿por qué te vas a esperar hasta el matrimonio para tener sexo? Porque estoy luchando por obedecer a Dios. No es fácil, pero estoy luchando. No es sencillo, pero le estoy metiendo ganas. Porque si por algo vale la pena gastarse en esta vida, es justamente por eso, por llegar a la meta, mis estimados. La pregunta es: ¿ustedes cómo van a responder ante estas tentaciones? La prueba de la dependencia, la prueba de la manipulación y la prueba de las convicciones.